신앙 고백합니다. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. 우리 서로 다 인사합시다. Nos vamos a saludar los unos a los otros. Vamos a escribir nuestro propio libro de hechos. 이것들의 말씀 가지고 성령 시대의 개막이라는 제목으로 Hoy les voy a compartir la palabra con el título de El comienzo de la época del Espíritu Santo. 없어서 어쩔 수 없이 Hoy yo no puedo estar con ustedes y pues los veo por medio de la pantalla porque tocó hacerlo así. Ahorita en Frankfurt, en Alemania, 주일 오전에 출발할 수밖에 vamos a llevar a cabo una convención de remanentes y por el tema de los horarios de los aviones no había otra forma sino viajar el domingo en la mañana. Entonces, por eso los estoy viendo así. 하라는 하나님의 지상 최대의 명령을 순종해서 Yo sé que 때문에 또 전도자 유목사님과 함께 todo esto que estamos haciendo es para la evangelización de las 237 naciones, para este tiempo y para llevar a cabo estas misiones para el reino. Y yo creo que todos ustedes como creyentes 성도님들 모두가 다 saben esto y están de acuerdo y entienden la situación. 성교에 관한 개인 행전을 한번 써보시라. Durante la semana pasada yo les dije que cada uno de ustedes escribieron su propio libro de hechos. 벌써 이렇게 전도, 성교, 헌신, 기도라는 주제를 가지고 Nosotros, 238 세 권의 책을 그렇게 만들어서 nuestros jóvenes ya tomaron esta misión de las naciones y de la evangelización y escribieron el libro de las 237 naciones de espías. 하나님의 말씀이 떨어지면 사람 말이 아니라 하나님의 음성으로 듣고 Entonces, así es como debemos escuchar la palabra del púlpito, porque la palabra del púlpito no son palabras de personas, sino es la palabra que viene del Señor y en el momento en que ustedes la creen y la aplican con seguridad, van a escribir su propio libro de hechos. 독일 현장을 가고 있습니다. Esta semana estoy yendo a Alemania para esto. De hecho, Alemania 여기에 출발지였습니다. fue el inicio de la reforma protestante. 그 대학의 Fue en Wittenberg donde Martín Lutero publicó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia. 불이 붙기 시작했습니다. O sea, ahí fue donde empezó esta llama para el fuego de la reforma. 대성당이라고 En ese tiempo, en ese mismo tiempo, en esa época, con la excusa de construir la catedral de Pedro, estaban pidiendo indulgencias. Y entonces estas indulgencias era que vendían indulgencias y les decían, en el momento que compren eso, todos sus pecados van a ser quitados. 민족의 주장입니다. 면죄부 판매를 하는 사람이 비대면 Entonces, por medio de esta venta 비성경적 de indulgencia, la gente podía recibir el perdón de sus pecados, pero en el momento en que Martín Lutero vio esto, dijo, esto no tiene sentido, esto es blasfemia, esto está en contra de la Biblia. 없는 것을 Entonces, 독일어로 él 번역이 되면서 empezó, y él sabía que en esa época la Biblia solo estaba en latín. Entonces él empezó a hacer la traducción a alemán 타올랐지요. y empezó a abrir la reforma. 독일어로 성경을 번역하는 이 상황이 되어질 때에 루터가 Que las otras personas pudieran entender la verdad de la Biblia. 이렇게 번역을 라틴어를 독일어로 번역한 것이 El hecho de que 인도였다. él haya traducido la Biblia de latín a alemán realmente fue guiado por el Espíritu Santo. 당이 되어버렸어요. 자유주의 Pero ahora en este momento, si nosotros vemos Alemania, en este momento está enfocada en el liberalismo. Y el origen de todo este liberalismo, de este humanismo es Alemania. 극치지요. 그런데 성경은 인간의 이성을 Este 초월한 humanismo está centrado en el ser humano y quiere decir que si el ser humano, cualquier persona, individuo, no puede razonar algo, simplemente no tiene por qué recibirlo, no tiene por qué aceptarlo. Eso es lo último en los movimientos de humanismo. 인간 이성이 Sin embargo, si nosotros vemos la Biblia es la palabra de Dios trasciende nuestro entendimiento. Y en el momento en que nosotros queremos entender todo, no vamos a poder recibir la palabra de Dios. 끝장 두 장만 남는다. Hay un 말을 teólogo que se llama Uchimura y él enfatiza y él dice, en el momento en que nosotros sacamos todos los milagros de la Biblia,
Solo nos queda la portada y la contraportada. Porque la palabra de Dios, todo es un milagro y es un regalo. Por eso nosotros tenemos que recibir la palabra por medio de fe. 이해가 안 되는 것을 믿음으로 Así nosotros no entendamos, tenemos que hacer todo por medio de la fe. 것이 믿음으로 그래서 믿음으로 눈으로 보고 인간 일성으로 판단하는 Nosotros no, 것을 las cosas que podemos ver con nuestros ojos y podemos juzgar no necesitan fe. 믿으세요 할 필요 없죠. Entonces no hay necesidad de decir, crean esto, tenga fe en esto, porque lo pueden estar viendo. 인간의 일성으로 판단할 수 있는 것이 아니라 도저히 이해 안 Pero las cosas, 영광을 보리라. en el momento que nosotros no lo vemos, pero creemos en él, damos más gloria a Dios. 유럽 Algo aún más triste es que ahorita lo que empezó en Alemania y que ya se ha expandido a toda Europa, a, WCC가 a toda América Latina, América del Sur y todo el mundo, es el WCC. WCC. 가장 핵심적인 단체예요. Y esto WCC가 무슨 뜻이냐? 세계 lo que significa es un Consejo Mundial de Iglesias. 교회가 우리가 하나 되자라고 Entonces lo que están diciendo, todo empezó porque dijeron a todas las iglesias nos podemos volver uno. Entonces lo que están haciendo es, se ha vuelto es un consejo mundial. Empezó como iglesias cristianas para hacer una, pero ahora se volvió un consejo mundial de religiones. Entonces todas las religiones dicen, vamos a hacer esto juntos. 명성교회 김사원 목사님이 준비위원장으로 WCC를 할 때 불교, 천주교, 정교회, 심지어 무당까지 다 왔어요. Y entonces, en el momento que hicieron una reunión, vinieron todo tipo de religiones, vinieron budismo, 라고 다 같은 게 아닙니다. todas las religiones, pero la verdad es que no todas las iglesias son lo mismo. 아닙니다. Todas las vidas de fe no son lo mismo. 드러날 거예요. 이런 안타까운 현장 빈 곳이 되어버린 Y este lugar, este es el campo actual que se ha vuelto vacío, el campo vacío actual de Alemania. 그들 현장을 위해서 함께 기도. Y por eso hemos venido a publicar, a compartir la palabra, a proclamar la palabra del solo evangelio 축복합니다. acá. Yo espero que todos los creyentes de la iglesia de Won estén orando juntos por este tiempo. 사도행전 2장 Nosotros cada semana estamos viendo el libro de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. 된다. 여기에 결론 나고 다 Y entonces Jesús hablaba, 넘어서 전 nosotros lo que 세계를 다 향해서 Jesús nos lleva y Él ha enfatizado en vivir una vida centrada en el pacto y salir al mundo a proclamar esto. 시련이 결코 제자들의 Y algo único, algo importante de la misión que nos ha dado Jesús es que no es algo que puede llevarse a cabo por medio de la fuerza de los discípulos. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo esto? Solo por la llenura del Espíritu Santo, es lo que está diciendo Jesús. Y Él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el punto central de esto? Solo Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es establecido, podemos vivir como testigos de Cristo. 성령이 임하면 그 힘을 가지고 Por eso fue hasta el momento en que llegó el Espíritu Santo, hasta el momento pentecostal, todos los creyentes estuvieron reunidos en oración, 하나님의 예수님의 주신 esperando 붙잡고 el pacto que había sido dado por Jesús y estaban haciendo una oración concentrada. 지금 En la palabra de hoy vamos a ver cuando descendió el Espíritu Santo y empieza la época del Espíritu Santo. 성령을 우리에게 보내줘 Nosotros vamos también a ver por qué. Espero que todos los creyentes de la iglesia de Wanda entiendan hoy por qué es importante el Espíritu Santo y por qué ha sido enviado por Dios a nosotros. 이름으로 축복합니다. Espero que vivan una vida guiada por el Espíritu Santo. Los bendigo. Primer punto, el Espíritu Santo que llegó el día del Pentecostés. Versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Desde antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él estuvo unos días en Jerusalén y les estaba diciendo a los discípulos, manténganse en oración y esperen. Él les decía, esperen la promesa, esperen 약속하셨습니다. 이 la promesa. 언약은 이 시점이 온 것입니다. 그 Y este versículo es 날이었습니다. la llegada del Espíritu Santo. Este día es el día de Pascua. 로부터
Las primicias era cuando se daba por primera vez el primer fruto. Las primicias se daban en el día de la fiesta de las primicias. Y después de eso 이 주일날 예수님은 venía el sabbat, era el siguiente día, que es el 잠잠하고 domingo. Esto parece confuso, pero lo importante es que el sábado ahora es nuestro domingo. Y el Señor, el día de las primicias, resucitó. 성령이 오신 것입니다. Y ese fue el primer fruto. Y después de 40 días de estar con los discípulos y hablar del reino de Dios, Él ascendió al cielo. Y después de 10 días fue el Pentecostés. 우리들은 보리와 밀 이 추수를 통해서 그 감사의 열매를 하나님께 드린 날이었는데 이제는 본격적으로 영적 Antes, 추수입니다. 영적 추수 생명의 열매를 ahora 하나님께 nosotros, antes se 하는 daban 것입니다. estas cosechas, 곡식이 아니라 생명, 영적 pero ahora es la cosecha que se hace es espiritual. Lo que se cosecha y lo que se siembra 신호탄이 바로 es la vida para darle a Dios las almas. 족속 땅끝 만민에게 복음을 전할 것이냐? Pero entonces, ¿cómo se puede hacer esto? 1월절과 오순절이 되면 전 세계에 흩어졌던 유대인들 디아스포라 En esa época, 유대인들은 다른 민족과 다릅니다. 언제나 하나님 말씀에 불순종할 때마다 포로로 속국으로 그렇게 나라의 모든 나라가 없어져 버렸어요. 나라가 없어져 버렸어요. 전 세계가 a diferencia de muchas otras naciones, los judíos habían sido separados, había habido una diáspora. 2년 동안 나라 없었습니다. Durante muchos años no había un país, no había una nación. Entonces, cuando Jesús vino y estuvo con ellos, 성장 나라 없어져 버렸어. 아예 나라가. no había un país como tal en ese momento. Entonces, así como ustedes saben, 1945년에 해방된데 저 nosotros 2차 대전 끝나자마자 미국의 힘을 얻어가지고 durante muchos años estuvimos 들어온 거예요. 팔레스타인에 예루살렘 bajo 땅이라고 주장하며 otro país y después de todo, 아닙니까, 여러분? 2000년 동안 나라 잃어버려. 그러니까 después de todo llegó a Estados Unidos. Así mismo pasó para los judíos. Después 예루살렘으로 쫙 llegó Palestina a reclamar esta tierra. 이것은 온 인류가 복음 안에서 하나 되는 큰 비전을 보여주는 것입니다. 그리고 이제는 성령에 붙들려서 영적 추수, 2, 3칠 나라 Ahorita nosotros tenemos que ver los ojos con los espirituales y saber que ahora nosotros estamos teniendo es una cosecha espiritual. Nosotros estamos compartiendo es la palabra de Dios, estamos sembrando es la palabra de Dios. 감당하는 특정 인물 Y lo más importante, 임하셨다가 hay algo importante que debemos saber y es que antes, en el Antiguo Testamento, 주의 성령을 내게서 떠나가지 마시고 그 기도했어요. el Espíritu Santo venía sobre unas personas y después se iba, no se mantenía con ellos todo el tiempo. 떠나기 내게서 떠나지 말이야. Y entonces la oración de muchas personas era que el Espíritu de Dios no se aparte de mí. Sin embargo, 이후에 después del descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés, el Espíritu Santo nunca se volvió a ir. Todas las personas que reciben a Jesús reciben al Espíritu Santo que en ellos. 그것은 우리의 놀이가 아니고 우리 결단이 아니라 성령이 임했다는 증거. El creer en Jesús no es solamente nuestra decisión, no es nuestra decisión, sino es una prueba y un testimonio de que el Espíritu Santo está con nosotros. 성령이 임재 안 했다는 거예요. 아직까지. 그러니까 교회를 다녀도 아직까지도 믿음이 안 자라고 믿어지지도 않고 그렇게 갈등하는 분들을 Por eso las personas que aún están en la iglesia, 지게 돼 있다니까요. están en la iglesia y no saben, no están creyendo es porque no están reconociendo 돌아가신 예수하고 내가 무슨 상관이 y están yendo a la iglesia y aún dudan es porque no están reconociendo que el Espíritu Santo está con ellos. 믿어진다. 성령이 믿게 하시는 거예요. Porque el hecho de creer es algo que es obra del Espíritu Santo que podamos creer. 영원토록 이제는 내주하세요. 떠나지 않으세요. 예수님께서 요한복음 14장 Si nosotros vemos en Juan 14, 16 al 17, Él dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 우리 속에 계신다는 Está en vosotros, en nosotros, y nos está guiando a nosotros. 걸 체험하는 거. Así es como nosotros podemos experimentar. Nosotros tenemos que experimentar una vida de fe con fuerza, con vida.
Ahora vamos a ver el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lucas está hablando detalladamente, exponiendo detalladamente cómo fue el Pentecostal en el aposento alto. Y él está diciendo que lo más importante es que es de repente. La palabra dice de repente, esto significa de un momento a otro. Se vino del cielo. Y esto muestra que desde el comienzo hasta el final es algo hecho por Dios. Vino del cielo, es algo que empezó por el Señor. Esto es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Es el Espíritu Santo. Si nosotros vemos la palabra, Lucas dice que desde el cielo vino como un viento recio. El Espíritu Santo en hebreo significa ruhao, ruha, ruhao, y en griego significa pneuma. Y ambas estas cosas significan viento. ¿Y esto qué significa? ¿Cuál es la razón por la que el Espíritu de Dios se ha expresado como un viento? Es porque no lo podemos ver, pero es fuerte. Lo más importante, ahora si nosotros vemos en el versículo dice, un estruendo, está expresándolo así, dice, un estruendo como de un viento recio. Y es porque cuando vino como este viento fuerte, fue establecido. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo sopló y fuimos recreados, fuimos creados nuevamente. Si nosotros vemos en Génesis 2:7, dice que el Señor le dio vida a Adán y respiró, sopló sobre él. Y fue el soplo de Dios el que estableció y dio vida. Y ahora lo que estamos viendo es que en estos 120 discípulos, el Señor volvió a soplar y los recreó. Y estas personas, como cuando vemos en la Biblia, cuando de todas las direcciones viene un soplo de Dios y los huesos cobran vida y se forma un ejército, es esto mismo. Nosotros en nuestra fuerza no podemos establecer el reino de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo fue establecido. En el momento en que nosotros tenemos una vida de fe, tenemos que saber que no es por medio de nuestra fuerza, no es por medio de lo que tenemos, sino por medio de Dios. Si lo hacemos con la fuerza del Espíritu Santo, no es difícil, es de mucho gozo, de mucho agradecimiento. Cuando nosotros vemos este Pentecostés en Aposento Alto, es el inicio de la iglesia primitiva. Entonces, y por eso nuestra iglesia se llama Aposento Alto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo este movimiento de Aposento Alto. Es el mismo movimiento del evangelismo. Ahorita, lo que estamos haciendo también con los 3 movimientos de la iglesia, todo esto es por la fuerza del Espíritu Santo que se estableció en el Pentecostés, en Aposento Alto. El pastor John Stewart, él habla de cuán importante es la presencia del Espíritu Santo. Y él dice, si el Espíritu Santo no estuviera, no se podría ni siquiera pensar el volverse discípulos de Jesús. No tiene sentido. Porque si la persona que da vida, si el Espíritu de la verdad no está, si nosotros no podemos entender dónde está la vida, si no es por su autoridad y su poder, no hay ningún efecto en nosotros que pueda darnos testimonio de que Jesús existe. Es de la misma forma en la que como un cadáver, como una persona que no respira es un cadáver a sí mismo. Una iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Hay muchas personas, cuando yo era joven,
당시 그 종기 목사님 쓰임 받았어요. 이 교회들이 다 그냥 물 꺼져가고 조용하고 싸움이 나는데 이 성령의 운동을 일으켜가지고 난리가 났단 말이야 막. 응? 그때 성령을 내가 성령 La iglesia en Corea era una iglesia 말로는 했지만 que 성령이구나. no conocía al Espíritu Santo, pero después de haber estado en el ejército, después de haber estado con varias personas. 성령체 못했어. 나 목사 못. Sí, yo cuando era joven, yo iba a la iglesia, pero la verdad yo no conocía al Espíritu Santo, pero fue cuando fui al ejército que hablando con otras personas y en otros movimientos de evangelismo con el Espíritu Santo, yo conocí al Espíritu Santo. Si yo no hubiera ido al ejército, yo el día de hoy no sería pastor porque no hubiera podido experimentar la obra del Espíritu Santo. Cuando una iglesia que no está experimentando la obra del Espíritu Santo, que no tiene el poder del Espíritu Santo, está muerta. 이말 정말 불평 원망 시기 질투 온갖 부정적 성령 없는 증거예요. 성인도 받는 교회는 전혀 어떤 기관도 일사불란 원리스 Una iglesia en donde está el Espíritu Santo se puede lograr la unidad del Espíritu Santo, la unidad, Emmanuel. Esto es el estar juntos, es solamente por medio de la fuerza del Espíritu Santo, si no, no es posible. Y ¿ustedes están seguros de que el Espíritu Santo está con ustedes? ¿Ustedes saben que el Espíritu Santo los está guiando? 인도에서 성령이 끌려 내가 주에서 나와 예배드립니다. Ustedes deben dar un culto confesando que el Espíritu Santo está conmigo y el Espíritu Santo me está guiando. 우리 새가족들도 Hay muchas personas que, bueno, yo no sé por qué estoy acá. Hay muchas personas que tal vez nuevos creyentes que vinieron acá por el movimiento de los grupos de 3 y no saben por qué están acá, pero crean que vinieron por el Espíritu Santo. Cuando realmente creen esto, van a poder llevar una vida de fe. Van a dejar de pensar, es que soy yo, es que yo, sino van a ver que es el Espíritu Santo el que está obrando en sus vidas. 그래서 전도와 선교 작품이 만드는 Por eso, 운동의 주역들 다 espero que los bendigo para que todos ustedes sean 성령을 보내신 muestren obras de arte por medio del movimiento de los grupos de 3. Segundo punto, la razón por la que se envió el Espíritu Santo, versículo 3:4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 청년의 회장을 해가지고 3-40명 되는 걸 Lucas está hablando, está expresando visualmente qué fue lo que pasó. 이것 좀 가르쳐달라고. 주일학교 뭐 이렇게 뭐 고등부 뭐 중등부 뭐든 부서들을 맡아서 부으신 것 심지어 당에 제가 이 장로하면서 재정을 2억 4천을 싹 바친 그 당시 엄청난 갑절로 그렇게 결산된 그런 것들까지 해서 막 전국에서 나를 볼 때 내가 본문이 뭐였냐면요. 그게 본문이 사도행전 2장 1절로 4절이었어요. 그때는 그야말로 이 성경도 안 봤어요. 오순절날이 이미 이름에 지가 닦아 창고에 보더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리에서 앉아는 온 집에 가득하며 성령이 해같이 갈라져 머리 임하면 성령 충만하고 성령이 방언을 다른 방언으로 말하게 하시니라. 딱 죽여놓고 시작해요. Cuando estábamos, 그래서 2장 1절로 4절을 엄청 좋아합니다. cuando estamos empezando, para mí este versículo 2 es muy importante. Cuando estábamos empezando con nuestras clases y estábamos empezando muchas cosas, yo todo el tiempo oraba con este versículo y oraba por todos y decía que el Espíritu Santo sea sobre ustedes. Me gustó mucho este versículo porque yo sé que si no es por la fuerza del Espíritu Santo no hay absolutamente nada que podamos hacer. Entonces, Lucas era una persona que era doctor, era una persona que sabía mucho, entonces él busca la forma como expresar esto visualmente, detalladamente. Y él dice, eran lenguas como de fuego. Y en todas las personas como de fuego, como si tuvieran fuego, empezaban a hablar. Así lo está expresando él. Creyentes, hermanos, no tienen que saber que no es que el Espíritu Santo haya venido una vez y se haya ido. El Espíritu Santo sigue acá. Y que son esas lenguas de fuego, es algo como hay algo caliente, hay algo como que quema, algo que tiene que salir, algo que arde por ser hablado. Y esto es
este fuego es por compartir el evangelio, este fuego es por hablar del evangelio. 그야말로 이 성령 충만, 성령 임재 Esta llenura del Espíritu Santo 갈라서 뭐 불러 어쩌던 얘기요. 방언하면 뭐 Él lo expresa con fuego. 거냐고. 그러니까 이 성령의 성령이 임했냐, 성령 임한 이유가 뭐냐? Pero entonces, ¿cuál es la razón de que el Espíritu haya venido? ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Y es para que nosotros, para salvar a otras personas, porque Él nos va a dar la fortaleza para ser usados y predicar el Evangelio. Entonces, ¿por qué se está hablando de fuego? Es este ardor. 하지 않고는 견딜 수 없는 마음. Es un corazón que no soporta el no estar hablando de este Evangelio, que no soporta el no estar, que arde por estar compartiendo esta verdad. Oremos para tener este corazón. Señor, dame un corazón que arda por compartir de ti, 견딜 수 없는 마음. que no pueda soportar estar en silencio. Esta es la presencia del Espíritu Santo. 하나님이여 내게 이런 마음을 주옵소서. Padre, dame este corazón. Oremos de esta forma. 영혼 사랑하는 마음, 영혼을 불쌍히 여기는 주님의 심장을 담게 하여 주옵소서. Señor, 영혼을 불쌍히 여기야지. 믿음의 tenemos que saber que los almas están sufriendo y necesitan de esto. 보고 조롱하지 말고 Pero tenemos que dejar de vernos a nosotros y decir, es que hice un error, que hago esto. O que las personas hacen errores, sino saber que la gente necesita de este evangelio. 이중 삼중으로 그렇게 힘들게 하면 안 된단 말이야. 불쌍히 여기는. 아멘. Es doloroso, da mucha lástima. Y estas personas necesitan de Dios. 성령의 사람, 그 성령의 사람이요. Y una persona del Espíritu Santo sabe esto. 생명 속에 Yo espero que oren y digan, Señor, dame un corazón. En el momento en que yo mire a las personas que no son creyentes, que no pueda soportar el hablar del Evangelio, que no pueda soportar el callar esta verdad para que ellos puedan conocerte, viéndolos con tus ojos, sabiendo que están necesitando de ti. 이게 온 마음과 중심을 하고 하나님을 이용하는 그런 삶을 살면 안 돼요. 속지 마시기를 바랍니다. Yo espero que no se confundan y sepan esta verdad, este ardor. 강단한 것이요. Hay otra cosa que está 각 사람이 임했다. enfatizando Lucas en el versículo de hoy, y es cuando dice como de fuego a cada persona, 몽땅이 아니고 각각 120명 como de fuego sobre cada uno de ellos. 과거에는 성령이 어느 특정에만 임했지만은 Esto es algo importante porque después 예수 그리스도를 내 de todo el cambio, toda la obra de Jesús, y después de que Él se volvió nuestro Señor, Él habla de que nosotros vamos a recibir al Espíritu Santo. Entonces, por eso, esta promesa es para todos, y por eso a todas las 120 personas que estaban en el aposento alto, todos recibieron la llenura del Espíritu Santo. 다른 삶이 아니라 성령의 지혜와 La llenura del Espíritu Santo no es que mis pensamientos y mis emociones cambien, sino es vivir bajo el dominio y el gobierno del Espíritu Santo. 원하시는 생각을 Es que mis pensamientos y mis acciones y mis palabras sean guiadas por el Espíritu Santo. Que lo que el Señor quiere que yo piense, que eso sea lo que yo haga. Que el Señor quiere que yo hable, eso sea lo que yo hable, que lo que sea lo que yo diga. 현상에는 있으면 Que lo que sea lo que el Señor quiere que lo que yo haga. 각 나라 Que lo que el Señor quiere que yo haga, que eso sea lo que yo haga. Esa es la llenura del Espíritu Santo. En el texto de hoy, el versículo que estamos leyendo hoy, estamos viendo 방언이라고 esta llenura del Espíritu Santo es un fenómeno. 천상 방언이 있어요. 천상 방언은 바울이 말한 것처럼 못 알아봐. 나도 모르고 Y esto es en el versículo, si nosotros vemos en el versículo 11, dice, 천상 방언입니다. 영어로. 근데 지상 방언은 영어도 안 배운 사람이 헬라말로 안 배운 Era- 사람이 라틴어로 안 배운 사람이 쫙 독일어도 dice que todos empezaron a hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. 각 나라별로 말하기 시작했어요. 보면 11절 Si nosotros vemos el versículo 11, dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 거리대인과 아라비아인들이라 그 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰 일을 말함을 듣노노다 하고 놀랍지요. Es sorprendente, ¿cierto? Es sorprendente. Realmente, ¿cómo puede pasar esto? 지금 제자들이 각 나라의 방언 Que ahorita cada discípulo empieza a hablar 각 나라 방언으로 각 나라
en diferentes lenguas, no es cualquier cosa. Pero aquí es importante, ellos no solamente estaban hablando cualquier cosa en diferentes idiomas, tampoco estaban hablando de cosas de negocios, de cualquier otra cosa, no, ellos estaban hablando de las maravillas de Dios. Esto, ¿qué son las maravillas de Dios? ¿Cuáles son las maravillas de Dios? Es que por medio de Jesucristo hay salvación, que por medio de la redención y resurrección de Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay vida, que Jesucristo es nuestro Mesías, que Jesús es nuestro Cristo. Estas son las maravillas de Dios. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes ven esto como las maravillas de Dios? O sea, por medio del Espíritu de Jesús, todos los 12 problemas espirituales que nosotros no podíamos solucionar, en los que estábamos viviendo, íbamos a un camino de destrucción. Es por medio de Jesucristo que abrió el único camino y nos sacó y nos permitió ser testigos de Él, nos permitió ser sus hijos, nos dio salvación. Estas son las maravillas de Dios. Esto es un problema que no podía ser solucionado por nosotros. Pero todo esto fue solucionado de una vez y para siempre. El único camino es Jesucristo. Estas son las maravillas de Dios. A muchas personas que dicen, que pueden decir, estoy muy cansado, estoy ocupado con muchas cosas, pero yo espero que salgan. Se van a predicar cuando yo era joven, yo no tenía mucho que hacer y los sábados estaba siempre preparando para el domingo, estaba muy ocupado, pero un día yo tomé libros y dije, no voy a salir a compartir el Evangelio. Entonces cogí muchos libros y fui y empecé a hablar y empecé a decir, Señor, ahora estoy entrando a este lugar. En ese tiempo no había cámaras de seguridad, pero yo entré a un lugar y yo empecé a predicar desde que era muy joven. Y empecé a dar el mensaje para recibir a Cristo. Y todos estaban necesitando esto, todos querían esto. Y todos levantaron las manos. Yo les decía, todos son testigos. Es verdad. Todos son pecadores. Es verdad. Y todas estas personas estaban ahí, todos estaban escuchando. Yo había ido a una cárcel, entonces cuando todo esto pasó en una cárcel, entonces yo estaba muy nervioso y yo les decía, pero entonces y estaban los delitos que habían cometido, yo les decía, pero ¿por qué hicieron esto? Y muchos decían, no sé. Y entonces la verdad es que cuando ya son engañados por Satanás, ya no siguen viviendo así. Pero en el momento en el que se proclama el Evangelio, muchos recibieron de Cristo, aunque ustedes no se sorprendan. Pero, y hay personas que empezaron a servir en la iglesia y fueron enviados a otros lugares. Y así es como evangelicé por mucho tiempo. ¿Y cuánto le agrada esto al Espíritu Santo? Esto es lo que hace una persona del Espíritu Santo.
estamos ocupados con trabajo, estamos ocupados con muchas cosas. Hay muchas cosas que hacer, pero dejar todo de lado. 자, 지금 오순절을 지키기 위해서 예루살렘에 와 있던 유대인 Y ahorita, este tiempo del Pentecostal, por el día 디아스포라 나오는 de la Pascua, había muchas personas de Jerusalén que habían venido a Jerusalén, muchos judíos de la diáspora que habían venido y escucharon esto. Y entonces, por eso el versículo 9 dice, desde el 9 dice que partos, medos, elamitas de Mesopotamia, que todos estaban acá. 그리고 이집트와 리비아를 비롯한 아프리카 지역 También hasta Egipto, las regiones de África, más allá del Cirene, los romanos que estaban ahí, los judíos proselitos, todas estas personas experimentaron esto. Y eran personas que ya habían vivido afuera, ellos eran élite de esta época. 감각을 지닌 사람들이 Ellos ya estaban más adelante que las personas que solo habían estado en Jerusalén porque conocían mucho más. 이 복음을 전하니까 충격받은 거 No se podía, su 그러니까 como conocimiento internacional, como más allá de la nación, no se podía comparar. 이 충격적인 내용들을 다른 사람들에게 ¿Y ustedes creen que estas personas iban a ver todo esto, iban a volver a donde estaban y no iban a hacer nada? Esto que experimentaron en Jerusalén fue algo sorprendente. 나 혼자 잘 때라고 Y obviamente volvieron a hablar de esto. 천적 보험하라고 나 혼자 신앙생활 잘하라고 그런 거 Porque es que el Señor no nos dio al Espíritu Santo para que nosotros solamente estemos bien, para que nosotros vivamos bien. Él nos, 세계에 함께 가서 세계 보험하라. Él nos dice, vayan a todas las naciones y juntos sean mis testigos. Eso es lo que tenemos que hacer juntos. Ahora nosotros también estamos experimentando 믿는 자에게 la mismo que pasó en Aposento Alto, ese mismo Espíritu Santo, esa misma presencia del Espíritu Santo está con nosotros hoy y nosotros podemos experimentarlas. Y ahorita nosotros, así como había muchos judíos de la diáspora en ese lugar, acá nosotros tenemos más de 200,000 extranjeros que están en este país. 이 놀라운 이 복음을 Nosotros 한다는 tenemos que compartir este evangelio, compartir esta verdad, 돌아가서 porque después van a ir a sus propios 충격을 가지고 países. 가만히 있겠어요. ¿Y ustedes creen que con este evangelio van a llegar y se van a quedar en silencio? 이 단민족을 No. 생각해 봐야 됩니다. Por eso nosotros tenemos que pensar cuando vemos cada vez a un extranjero, 외모도 우리보다 못합니다. verlo con importante. 합니다. 단민족을 바라볼 때 Tenemos que dejar de compararnos y decir que son así, sino saber, son enviados por Dios. 주님은 그걸 우리 Son personas enviadas por Dios, Dios los está viendo. 세계복음할 수 있습니다. 아니 와인 단민족도 관심 없어서 뭐든 어디가 돈 들어가면서 지금 가서 세계복음하니까 떠듭니까? Tenemos que saber que cada uno de ellos van a venir y van a hacer para la expansión del reino de Dios en las naciones. 저들에게 성령 충만 주옵소서. Tenemos que orar y decir, Señor, los extranjeros multiculturas que ya están acá, que sea tu Espíritu Santo en ellos. 세우자. 좀 부족해도 좋아. 좀 모자리 현지인들 막 세우자. 막 겁 없이 그냥 세워서 우리가 전하는 복음 예언교회 방향을 같이 하겠다면 같이 하면서 이 다락방 운동을 하겠다 하면 무조건 세우는 거다. 세워놓고 나중에 변질되면 자르면 되잖아. Nosotros ahorita, cualquier persona que venga y diga que va a trabajar con las misiones, que va a unirse a este fluir, 가지고 이래 버리면요. 이거 lo vamos a aceptar porque tenemos que hacer esto juntos. Si después no lo hace bien, pues le decimos que ya no más. Pero lo importante es hacer esto juntos. 우리가 잘 알아야 될 것은요. Hay algo que tenemos que saber y es que la llenura del Espíritu Santo 위해서 필요한 것이 아니라 no es necesaria para la salvación, sino es absolutamente necesaria, es un poder absolutamente necesario para la expansión del reino de las naciones. Por eso ahorita con los grupos de 3, 세계 보험화를 위한 2, 3 치유 운동 이걸 위해서요. 우리가 하는 게 아니에요. 성령 충만이 필요하다. nosotros para los grupos de 3, para la evangelización de las regiones, las 4,000 torres y la sanidad de 237, lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. 방언으로 나타났습니다. 지금은 어떻게 Durante estos 2,000 años, cada 우리가 삶 운동에 오랜 집중할 때 성령 충만을 체험할 수 있습니다. hemos tenido al Espíritu Santo y tenemos que concentrarnos ahora 마무리를 기도할 때 para ver la obra del Espíritu Santo, hacer una oración, orar concentradamente por esto. 그리고 하나님 내게 주신 직분을 위해 기도할 때 행복한 거예요. 내거 하다 보면 아무 행복이 Tenemos que dejar de pensar y tenemos que dejar de orar por mis cosas, esto es mío. 아시죠?
sino 성령 충만한 orar por la llenura del Espíritu Santo para los movimientos de la iglesia, para la expansión del reino y la evangelización de las naciones. Yo oro y los bendigo para que todos los creyentes de la iglesia de Yeguón, sin falta, cada uno de ustedes puedan experimentar la obra del Espíritu Santo y levantarse como testigos. 12절 Conclusión. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. 하더라. 성령 충만함 입은 제자들의 모습이 마치 뭐요? Había muchas personas que veían 술에 취한 la hora, 것이었다고 밝혀졌다. mosto, estar lleno de mosto es estar borracho, es estar tomado. Entonces habían personas que los veían y decían, están borrachos. 성령으로 충만함을 Si nosotros vemos esto, no solo sale en este versículo 13, sino también en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y es lo que está mostrando es que hay algo, cosas similares. La gracia es diferente, 성령 충만함도 마찬가지라는 것입니다. pero hay cosas parecidas cuando estamos 상관없이 embriagados. 기운에 이끌려서 Y es cuando 된다. nosotros estamos 술 취한 것과 성령 충만을 embriagados, nosotros hablamos. 술 취하면 말이 많아져요. Entonces, hay cosas ¿cuáles son las similitudes entre estar borracho y estar borracho del Espíritu Santo? La primera cosa es que cuando nos emborrachamos hablamos muchísimo. 성령 충만해도 말이 많아집니다. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, pues también hablamos mucho, es lo mismo. 입을 열면 쉴 새 없이 Porque cada vez que nosotros abrimos la boca, todas las historias y toda la gracia que hemos recibido de Dios empiezan a salir de nuestra boca. Por eso Pablo hablaba mucho. ¿Ustedes creen que Pablo decía cualquier cosa? No, siempre son palabras para salvar. ¿Por qué? Porque se ha recibido tanta gracia que hay que hablar esto. 술 취한 사람이 보면요 한 말을 또 하고 한 말을 또 하고 Cuando 반복해요. una persona, y también cuando una persona toma, dice lo mismo una y otra vez y otra vez. No sé de quién está hablando. Pero bueno, es lo mismo cuando nosotros, 반복합니다. cuando se toma, se repite lo mismo y se repite lo mismo. ¿Y qué se repite cuando estamos llenos del Espíritu Santo? 말을 반복한단 말이에요. La verdad de Jesucristo. Eso es lo que repetimos. Si nosotros vemos en Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dijo Jesús. Entonces, por eso que naturalmente cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a querer hablar de Jesús y hablar de Jesús y volver a hablar de Jesús. Es algo que se va a estar repitiendo, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo. 둘째를 술 취하면 La segunda cosa es cuando estamos borrachos, nos da fuerza. Sentimos que podemos hacer las cosas. Todo el mundo se vuelve nuestros amigos. Y lo mismo pasa con la llenura del Espíritu Santo. Nosotros no nos podemos quedar quietos. No hay fronteras, se desaparecen las fronteras. Podemos conocer a todo el mundo, hablar con todo el mundo. Podemos hablar con otras personas. 사람이 그냥 뭐 성령 충만 Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, las personas que antes no me importaban, aún hasta estas personas podemos predicarles el Evangelio, podemos hablar del Evangelio. 해서 그래요. Es la llenura del Espíritu Santo. 핍박을 하는데도 Aunque las otras personas me prediquen, aunque estas personas 성령의 힘으로 하니까 me critiquen, 스테반이 도래마다 se puede ser mártir porque tenemos la fortaleza de llegar a ser mártires por este Evangelio. 마지막으로 Y por último, 있으면요 중독이 si una persona está borracha y todos los días sigue borracha, se vuelve adicto. 술에 중독되면 Pero ¿qué pasa cuando una persona es adicta al alcohol? 반대 결과가 Y es que va a la destrucción. Sin embargo, el estar adictos al Espíritu Santo, el resultado es completamente opuesto. Y es que hay vida, es que estamos en una comunicación 24 con la Trinidad del Señor. A ese espíritu estamos a ese estado pasamos cuando estamos borrachos del Espíritu Santo, embriagados del Espíritu Santo. Y yo espero que ustedes no se embriaguen del licor de vino, sino se embriaguen de la llenura del Espíritu Santo. Y si es así, van a ser felices. 그래서 활짝 열린 성령 시대에 Por eso ahora en esta época del Espíritu Santo, yo oro para que todos ustedes sean los líderes de esta época.
Vamos a orar, Padre, oramos por todos los creyentes que en este inicio de la época del Espíritu Santo, sea la llenura del Espíritu Santo que ya descendió, sea sobre ellos y que en cualquier situación no estemos embriagados de licor, sino del Espíritu Santo y podamos hablar palabras de vida, que en este movimiento de las 4.000 torres, del movimiento 10.000 y de la sanidad de las 237, seamos los líderes, tengamos la fortaleza para ser líderes en estos movimientos. Padre, que seas tú usándonos y que podamos cada día estar embriagados del Espíritu Santo, recibiendo la llenura del Espíritu Santo y hablar y caminar de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Llévanos a escribir nuestro propio libro de hechos. Yo bendigo a cada uno de los creyentes de la iglesia de One en el nombre de Jesús. Oramos en nombre de Jesús. Amén.